Primero que nada, también es bueno que en este intervalo f de a por f de b deben ser distintos de 0, porque así sabemos que sí existe una raíz. Luego dice que f de x es continua y derivable 2 veces. Eso también es importante, es como una condición. Luego, otra condición es que la f' en el punto x debe ser positiva en todo el intervalo o negativa en todo en él. Esa es otra condición, ¿ok? Entonces, como que son 3 condiciones para que yo pueda decir si puedo aplicar este método, ¿ok? O es como más o menos esto que estoy diciendo yo acá, es como decir, usted tiene temperatura, tiene fiebre, tiene temperatura, tiene dolor de garganta, tiene pérdida del olfato, tiene pérdida del gusto, entonces de repente tiene coronavirus, algo así más o menos, ¿no? Estos 4 son como los síntomas de la función, ¿ok? Primero que f de a por f de b debe ser menor a 0, que la X debe ser continua y derivable en todo el intervalo. Esa misma X, pero en la derivada debe ser positiva en todo el intervalo o negativa en todo en él. Y esto, que la segunda derivada es positiva en todo el intervalo B o negativa también. O sea, son las 4 condiciones. ¿Ya? No se asusten por esto, ¿no? O sea, solamente son condiciones que tienen que cumplir nuestra función para que nosotros podamos aplicar el método y lleguemos a la solución. Eso implica que sea convergente. Ahora, como él decía, la fórmula básica para Newton es esta. Aquí voy a ir a More en este caso, otra vez, aparte del capítulo del 2. Voy a ir a Mora y aquí está la fórmula, así como la fórmula de bisección es bien sencilla, a más b entre 2, esa es la fórmula, ¿no ve? De bisección. La fórmula de Newton es esta, que muy bien la han visto ya en el video. Es que el x1 es igual al x0 menos f de x0 sobre el f' de x0. Es decir, que en este caso de Newton, sí o sí necesito la derivada de la función, ¿ya? Y todo eso se evalúa en x0 y así obtengo el nuevo x1. Y así sucesivamente, el x2 es igual al x1 menos f de x1 sobre la derivada de f de x1. El x3 va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, nuestra fórmula general sería esta. Justamente a la que él llega en el video, ¿no ve? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar? Bueno, aquí nos está hablando un poco de la historia también de Newton-Raphson. Y fíjense con lo que decía, ¿no? Por eso en la película no tenía mucha razón, porque Raphson dice tuvo acceso al manuscrito de Newton, ¿no? O sea, no es que le ha robado, ¿no? El primero que dio la descripción fue Newton usando las derivadas de Simpson, fíjense, ¿no ve? Entonces, ahora voy a hacer en Excel, vamos a resolver una función, voy a hacerlo aquí, ¿ya? En otro archivo, no, mejor directamente para que no, voy a buscar un ejemplo. No, creo que mejor nosotros vamos a hacer, pero sí voy a usar el mismo ejemplo anterior, eso sí voy a usar. ¿Listo? Vamos a 156, estábamos en la clase la misma clase, esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué teníamos ese día? Esta ecuación, ¿se acuerdan? La ecuación x al cubo más 4x al cuadrado menos 10 y teníamos un rango, ¿no? Del 1 al 2. Esto mismo lo voy a resolver ahora por Newton, ¿ok? Aquí, ¿cuántas iteraciones se han hecho para encontrar la raíz? Han sido casi 16 iteraciones. Vamos a ver si Newton converge más rápido. Entonces, lo que voy a hacer es copiar un poco esto que necesito. Control C. Me voy a mi otra hoja. ¿Ya? Perdón, control X, le voy a poner control V. ¿Listo? Voy a ampliar un poco esto. Ya. Newton es fácil, no es complicado. Lo que sí difiere un poco, complica un poco es la derivada. Y para eso vamos a ver si vamos a poderlo sacar con Octave. Si no, con MATLAB también les voy a enseñar. Aquí tengo entonces una tabla que vamos a hacer con numeral, la X que va a ser nuestra raíz, el f de X, ¿ya? Y la derivada, f' de X.
Ya, aquí voy a anotar un ratito la derivada de x, ¿cuál sería? La derivada de x va a ser 3 por x al cuadrado, ¿no ve? Más 4 por 2, que sería 8 por x, nada más. Esa es la derivada, ¿no ve? La primera derivada de x va a ser esta. Eso es importante para nosotros. ¿Listo? Tener esta función con su derivada. Nuestra primera iteración va a ser 0. De acuerdo a lo que teníamos en disección, podíamos comenzar por el 1 o por el 2. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, para los que no estaban el martes. Aquí, ¿dónde está? ¿No? Esto era porque tenemos un cambio de signo, ¿no? Para el f de 1, el cambio del signo acá, ¿no? Es negativo el f de 1, y en f de 2 y es positivo. Aquí, ¿no ve? Aquí, y el f1 aquí. Estos dos puntos. Hay un cruce con el eje X, por lo tanto hay raíz, y la raíz es esta, ¿no ve? Por eso es que es bueno tomar este intervalo. Ahora, ustedes podrían decir, ¿puedo reducir el intervalo? Sí se puede reducir. Podría hacer, fíjense, del 1.5 aquí, puedo poner 1.5, 1.5, y jalo y veo si es positivo o negativo. Y fíjense, para el 1.5 es positivo, ya sabíamos más antes, ¿no ve? Entonces, puedo reducir el intervalo del 1 al 1.5 y empezar a trabajar del 1 al 1.5 y no del 1 al 2. Se puede también hacer eso, por si acaso, ¿ok? Yo puedo ir acortando el intervalo también de búsqueda internamente. Entonces, por esa razón estoy eligiendo o el 1 o el 2. Para Newton, solo se necesita un punto, ¿ok? Si bien necesitamos el AB, eso me certifica de que voy a ir por buen camino. Como decía en la película también, si tomo un punto X que se aleja mucho de la raíz, me voy a alejar totalmente de mi solución. Entonces, algo que me ayuda a decir que voy por buen camino es justamente tomar un intervalo, ¿ok? Pero no es un requerimiento oficial, diremos, de Newton. Puedo partir de cualquier punto, pero mejor si parto de un punto que sé que voy a encontrar en ese intervalo la raíz. Voy a agarrar al 1. Mi f de x es el x al cubo más 4x al cuadrado menos 10. Entonces reemplazo más este 1 por, no estoy mal, ¿no? Más este elevado al cubo, un ratito, tenemos acá, ahí, más 4 por ese mismo x elevado al cuadrado menos 10. Ese es nuestro valor, ¿no ve? Y luego lo evalúo también en la derivada al f de x, ¿no? En este caso al f de 1. Entonces le pongo más 3 por el x, que es el 1 en este caso, elevado en este caso al cuadrado por la derivada, más 8 por el mismo x, porque no es parte de nuestra derivada. Entonces, esta es nuestra primera iteración. El programa solamente tendría que hacer eso. Un ratito, le voy a colocar al centro y colocaremos otro color. ¿Listo? Ya. Ahora voy a hacer una nueva, ya no tengo que consultar nada, lo único que hay que hacer es iterar. ¿Quién sería la nueva, el nuevo X? Voy a copiar, capturar esto. Esta es la fórmula general. Ay, perdón. Estamos acá. Entonces voy a hacer esta es nuestra fórmula general de Newton. Y ustedes ya han visto hace un ratito por qué esa es la fórmula general. ¿Listo? Un ratito. Estoy aquí. Control B. Esto tengo que hacer aplicar, ¿no ve? Entonces digo, voy a poner aquí si quieren, x1 era igual a ¿qué? A x0 más f de x0 sobre el f' de x0, ¿no ve? x2 ahora sería igual a ¿qué? Siguiendo la fórmula, al x1 menos, ¿no? Por si acaso voy a volver a arreglar aquí, menos el f del x1 sobre el f' del x1, ¿no ve? Y aquí arreglo porque es, perdón,
no es negativo, no es positivo, sino es negativo, ¿no ve? ¿Quién sería el X3? En base al X2 se saca, ¿no? Y así sucesivamente voy generando. Aquí siempre tengo que trabajar con mi tolerancia, que va a ser 0.005. Si lo tomamos igual. Agarro, digo, más, agarro la fórmula. Dice, X0 es este valor, menos, abro paréntesis, el f de X0 es esto, dividido entre el f' de X0, que es esto. Cierro y luego pongo el enter. Ya tengo un valor. Siguiente punto es volver a calcular para este valor que acabo de obtener el f de x y el f' de x. Como no es necesario volver a calcular, se jala. Por si acaso, ¿quiénes son estos? Estoy reemplazando en esta, en la función original y también en la derivada que hemos calculado hace un ratito. Entonces, jalo y listo. Aquí me está diciendo algo, tal vez he errado un ratito, menos d porque 6 está bien, este es el primo. Ya, ahí está bien, está bien. Ahora, aquí me está diciendo que la f de x es 1.54. ¿Esto es menor a la tolerancia? No, entonces tengo que seguir iterando. Hago la iteración 2, que sería esta, ¿no? Para x3 sería en este caso. x3 va a ser igual a ¿qué? Al x2 menos, abro paréntesis, f de x2 sobre el f' del x2, todo sobre eso, ¿no ve? Entonces, hago lo mismo acá, pero como no, ¿para qué voy a volver a hacer? Jalo solamente, ¿no ve? Me va a salir 1.36. Vuelvo a jalar para estos. Y fíjense acá, este f de x es 0.060. ¿Es menor a mi tolerancia? No. Vuelvo otra vez a calcular. Entonces, hago la iteración para el x4 y lo único que tengo que hacer es jalar esto y calcular. ¿Este valor es menor a 0.05? Sí. ¿Cuántas iteraciones he hecho? 1, 2, 3, 4. Esta es la raíz que estaba buscando con este error. ¿Qué les parece? Eso es Newton. ¿Listo? Bien fácil, ¿no ves? Esta es la fórmula de Newton. La fórmula de disección era A más B entre 2, ¿no ve? Agarrar el intervalo y ir preguntando, como acá. Volveremos un ratito acá. Era esto, ¿no? Hacer toda esta tabla, sacar los X, que era A más B entre 2. Esta es la fórmula de disección. Es evaluar en el A, en el B y en el X, y siempre comparando con la tolerancia. Y viendo si mi f de x es menor a mi tolerancia. En este caso hemos llegado a casi en 16 iteraciones. En Newton lo hemos hecho en 3. Es un método que se dice converge más rápido. ¿Qué quiere decir converge? Más o menos que ahorita voy a decir que te cura más rápido, más o menos algo así, ¿ok? Que llegas a la solución más rápido. Esa es la idea, ¿ok? Eso es Newton. Pero no es así nomás, ¿no ve? Disección es bien fácil, porque solamente es sencillo, pero tarda. En cambio, Newton depende mucho del X que tomes. Vamos a hacer la prueba. Fíjense, yo no voy a tomar el 1, sino el 2. El 2, aquí no he llegado todavía. O sea, por el 1 o por el 2 podía llegar, ¿no ve? Tendría que jalar uno más para el 2. Ahí está. Entonces, en este ya he llegado. Aquí ya llegué. Para el 2 he llegado en más iteraciones que con 1. O sea, mucho depende de los puntos. Ahora, ¿qué tal si pongo yo 10? No sé, se me ocurre. Fíjense, tarda, ¿no? Todavía ni he llegado. Voy a jalar. Jalo, jalo. Y ya estoy llegando. Aquí he llegado a la solución. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Es decir, lo interesante de Newton es que es un método abierto por eso, porque no te pide el intervalo en sí, pero, recalco, es bueno partir de un intervalo porque así sabes que sí vas a llegar a la solución, ¿sí? En cambio, si partes así nomás de cualquier punto, puede ser que no llegues. Me voy a poner del menos 2 y vemos. ¿Qué ha pasado con esto? Totalmente divergente, ¿no ve? Ya no llego. Eso está ya nada que ver con el menos 2. Con 0 igual, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en este caso, ¿ok? ¿Y qué cosa les aconsejaría hacer? Siempre partir de un intervalo. Nosotros ahorita acabamos de partir de un intervalo porque sabíamos por la clase anterior que aquí había raíz.
por el gráfico. Otra cosa también es importante, ya que si no quiero partir de un intervalo, es ver del gráfico. En el gráfico veo dónde más o menos está la raíz, ¿ok? Por ejemplo, aquí he puesto -2 y fíjense cómo que ha pasado, ¿no?